Bien, 7:44 en la República Argentina. Datos del tiempo, temperatura y humedad, José Luis, en esta mañana hermosa de día viernes. Sí, señor, 11 grados 5 décimos la actual temperatura, un cielo despejado, como bien decías. Sí. La máxima para hoy de 22 grados y una humedad del 94%. Hace un momento les comentaba aquí en el aire que por 38 votos a favor y 20 en contra, ayer fue aprobada una ley que permite al Tribunal Superior de Justicia revisar causas que tramitan en la Justicia Nacional. Justo sucede esto en un momento en el que la presidenta del Tribunal de Justicia de la ciudad es Weinberg de Roca, que era la que Macri quería proponer en lugar de Alejandra Gil Carbó como procuradora general. Ella, creo que el pliego de Weinberg de Roca no pasó la vereda del Senado en el momento en el que se hizo la propuesta. Macri no logró ni que los propios la voten. Es la señora, vieron que es la jueza esa que cuentan que lo conoció en el gimnasio y después, bueno, las cosas que tiene la Argentina. La cuestión es que esto, analizado desde lo jurídico, es una aberración jurídica. Yo decía, bueno, mañana voy a proponer que los jueces de paz de los pueblos, por ejemplo, yo que soy de Bolívar, que el juez de paz de Bolívar puede intervenir en las causas de narcotráfico en lo federal. Total, ¿no? Si vamos a hacer cada uno lo que se le da la gana, ¿para qué están las jurisdicciones? Bueno, hablando en serio, no es chiste, es un tema de jurisdicción, de respeto de la Constitución, de lo que establece la ley. Ahora vamos a charlar con el doctor Walter Venditti, que es juez de cámara del Tribunal Oral Federal de San Martín. Walter, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buen día, muy buen día. Ya acá, desde temprano, viniendo para el tribunal y ahora ya en el tribunal, así que estamos tranquilos y podemos hablar. Te pido mil disculpas que no me pude comunicar instantes en el que estaba justamente entrando y bueno, nada, preparando ya los juicios, trabajando, en fin. Y con algunas sorpresas. Nada que disculpar, doctor, por favor. Usted es un amigo. Por favor. Gracias por el cumplido. ¿Qué te parece esto que votó ayer la legislatura de la ciudad? Bueno, en un punto es una consagración legislativa o no legislativa de una cuestión de la que se viene hablando, que nosotros conocemos, sabemos que estaba esa intención para, de algún modo, de alguna manera, filtrar el tema del incremento, si querés, de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transformarla de un momento para el otro en lo que es hoy la justicia nacional, que tiene competencia en la capital federal de la nación argentina. Sí. Esto, primero, de alguna manera, alentado por algunos fallos de la Corte que resolvían o decidían sobre la cuestión de competencias o competencias cuando se trababa algún conflicto entre algún tribunal local y algún tribunal de la ciudad autónoma. Y bueno, logra alguna consagración con el dictado de algunos fallos que vinieron digamos, de manera consecutiva, incrementando esta cuestión y consagrándolo, si querés, en el fallo Bazán, sí, donde dice, bueno, que en fin, hace la diferenciación en cuanto a que las competencias que actualmente ejerce la justicia ordinaria tienen carácter meramente transitorio, me refiero a la justicia nacional, esto es lo que dice la Corte, ¿no? Sí. Que no son federales, que deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, pues bien, esto en un punto son cuestiones regladas de alguna manera, porque la intervención de la Corte sí lo es, a partir justamente de las normas que establecen quiénes regulan los conflictos de competencia entre tribunales de diferente orden. Como no hay un superior común, acudían a la Corte quien
que ingresaba de acuerdo a la materia de esa competencia, en la Secretaría Penal, en fin, en la Secretaría Civil, hoy en la Secretaría de Consumo, por ahí andan las competencias a la Corte, y la Corte decidía quién era el juez que iba a entender. Sucede que consagración, digamos, alentado por la Corte, luego se ven algunos reflejos ya de algunas gentes que, disconformes con algún fallo relacionado con la justicia nacional, comercial, civil, en fin, laboral, decidió no acudir contra fallos de los superiores tribunales de la justicia nacional, decidió acudir a la Corte, el Superior Tribunal en rigor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Con suerte diversa, pero en fin, tenemos el precedente Levinas, es subial de la Cámara Comercial, Levinas de la Cámara Civil, Sí. donde las partes decían, bueno, voy a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ver si a través de ese recurso de inconstitucionalidad en el que ellos intervienen puedo encontrar alguna razón sobre mi punto, mi planteo. Esto, a ver, no es criticable desde el punto de vista de la estrategia jurídica de los letrados que lo plantean. Sí, sin embargo, son los tribunales quienes deben poner las cosas en claro. Lo cierto es que, de alguna manera u otra, los tribunales o los superiores tribunales de justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienza, por decirlo de algún modo, a darle tratamiento a esos recursos y a decir Cámara Civil, Cámara Comercial, haga lo que yo dispongo conforme lo decidido en este fallo en el marco de la resolución de ese recurso de inconstitucionalidad que es de trámite por ante la justicia local de la Ciudad Autónoma. Sí. Entonces, bueno, con suerte diversa digo, porque algunas cámaras algunas salas de las cámaras nacionales, que son las menos, conceden los recursos, otras los rechazan, pero las partes van y acuden por la vía de hecho, por la queja, nuevamente a la Corte, y allí la Corte finalmente, la Corte me refiero al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, resuelve los casos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial tuya, en cuanto a qué fue lo que pasó ayer, bueno, se consagró en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la reforma de esa ley que regula o rige el recurso de inconstitucionalidad en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Administración de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entiendo que es la ley 402 de la ciudad, sí, donde establece como superior tribunal de la causa ya a los fallos de las cámaras de apelaciones en lo civil, en lo comercial, en fin, de la justicia nacional, no, para que la gente entienda, laboral. Exactamente. Yo imagino que esto va a terminar judicializado y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque estoy pensando, me imagino la situación, el juez de cámara, imagínate un juez de cámara comercial de la nacional, ¿no? Del nacional en lo comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que le venga un fallo de la Corte del Supremo Tribunal de Justicia de la ciudad y el juez tiene la obligación de cumplirlo o no, porque no es su jurisdicción. No es, la superintendencia no es el Supremo Tribunal de Justicia de la ciudad, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, digamos que en la Corte Suprema, porque es una cuestión indudablemente de carácter constitucional o de la interpretación de las normas constitucionales o de la colisión entre normas locales y normas de carácter superior, esto va a terminar de alguna manera decidiéndolo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto que pasó ayer en la legislatura de la ciudad es simplemente una introducción
digamos, muy puntual, muy concreta y muy intencionada a jerarquizar el Supremo Tribunal, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma, porque claramente el artículo que modifican dice que el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la causa emitida por los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la legislación local, o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal. O sea que la norma dice claramente este recurso que antes era para cuestiones de orden local, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es otra cosa que eso, y si bien el artículo 129 de la Constitución le da la posibilidad o le otorga la posibilidad de tener una legislatura y un marco jurisdiccional o del ejercicio de la jurisdicción, no tiene el mismo estatus jurídico que una provincia y mucho menos que el Congreso de la Nación, que es el encargado de legislar sobre estas cuestiones, porque, en fin, hay una cantidad de artículos que claramente así lo disponen. Artículo 5, artículo 75, inciso 12, donde habla de que el Congreso va a legislar sobre el derecho sustantivo, sobre los códigos, y que son de aplicación en las provincias o en la nación, según las cosas y según el territorio o los lugares donde los casos se produzcan. No está hablando de ninguna manera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo cierto es que hoy la Corte no se pronunció, me refiero a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí hay un caso que está bastante avanzado, que es este caso, no sé si yo te lo nombré, pero es el caso Levinas, sobre el que todos hablan, sí. Que ya te digo, es una persona que tiene una sentencia en su contra en la Cámara Civil y que acude al Tribunal Superior de plantea ese conflicto del que te estoy diciendo, si es competente o no es competente el Superior Tribunal de Justicia local de la Ciudad Autónoma para intervenir, y en principio, si bien la Corte no lo decidió, claramente hay la Corte como regla cuando advierte o avisora que hay una cuestión federal, y porque la ley del Ministerio Público lo dice, le da intervención al Procurador General. En este caso es el Procurador General interino, Casal, que antes Casal, era, ¿no? Casal, le cuento. claro, exactamente. Que Casal era el Procurador, antes de ser Procurador General interino, Procurador de la Corte. General ante la Corte, litigaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Discúlpame, Walter, le cuento a los oyentes, cuando está vacante el cargo de Procurador General de la Nación, mientras está vacante, el procurador, el decano de los procuradores de la Corte, es quien ocupa el cargo. Ese cargo lo tenía Casal. Tal cual lo decís. Es así, él básicamente trabajaba en cuestiones de derecho penal, hoy Procurador General interino, por ser decano en el cargo vacante, ley del Ministerio Público que se está discutiendo mediante, dictamina en esta cuestión civil de Levinas acertadamente, a mi criterio, sí. Y donde dice que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene facultades para revocar sentencias ni ordenar a tribunales nacionales por no ser el Tribunal Superior de la causa. Que si así lo hiciere, estaría contrariando la estructura del Poder Judicial de la Nación, definida en los artículos 1 y 32 del decreto 1285-58, que es como la ley de organización de la justicia, la ley 48, que es la que rige el recurso extraordinario federal y que dice claramente cuál es el superior tribunal de la causa para interponer un recurso extraordinario federal, la ley 4055, y la famosa ley Cafiero, que todos llamamos ley Cafiero, pero la ley 24588, sí. Donde digamos el órgano, el poder legislativo, digamos, reserva para el gobierno nacional algunas cuestiones relacionadas con bienes, con los bienes de las autoridades nacionales, de la Ciudad Autónoma. Entendamos que esto aparece a partir de 1994, pero fundamentalmente, entre otras cuestiones, con la justicia nacional.
y dice que la Administración de Justicia Nacional va a continuar en la ciudad autónoma de Buenos Aires como se venía desempeñando. Esto más allá de algún convenio, de algunos convenios de transferencia de competencias donde se entiende que hay un acuerdo y tienen la anuencia del Congreso de la Nación. Este articulito, que creo que es el 26 de esta famosa ley 402, que se modifica y que nos hace tanto ruido, en un punto, por eso yo decía al comienzo de esta charla, Gabriel, que subrepticiamente lo que hace es trastocar todo el orden de Administración de Justicia Federal, subvirtiéndolo y poniendo al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad como el que va a decidir las sentencias, por decirlo de alguna manera, de los tribunales o de las cámaras nacionales, y que esas sentencias son los superiores tribunales de justicia a los que hace referencia, y por eso va a intervenir a revisar esas sentencias, el contenido de esas sentencias, como paso previo eventualmente a la Corte Suprema, por existir alguna sobre la base de alguna colisión con la Constitución local o con la Constitución nacional. Básicamente todos los tribunales superiores de justicia o cortes de justicia de cada una de las provincias, diferente. Estamos hablando de una cosa es la provincia, otra cosa es la ciudad autónoma, con la limitación propia que le da la Constitución y con la investidura jurídica preexistente de la provincia para formar el Estado federal, y no, insisto, de la ciudad autónoma. Bueno, en fin, subrepticiamente hace ingresar por la ventana una norma que trastoca todo ese orden de Administración de Justicia nacional, que para el caso es lo mismo que estar diciendo de la justicia federal. Y como vos bien decías, es como si el día de mañana un tribunal de justicia de cualquier provincia de las Argentinas, por una cuestión, por decirlo de alguna manera gráfica y para que tus oyentes comprendan, revisen el fallo de una Cámara Federal del interior del país, o atiendan alguna cuestión que se decida en algún juzgado federal del interior del país. Esto sería inviable, imposible, impensable hasta hace un tiempo. Si bien a partir del año 94 algunas cuestiones de organización de justicia local, insisto, local, y por eso comenzó esto como el primer avance en materia penal, en lo contravencional y de faltas, en cuestiones líneas de consumo, en fin. Pero esto es una cosa. Lo que pasa es que, Walter, disculpame la interrupción, abre la puerta para la vivada criolla. Nosotros sabemos cómo funciona esto. Ya debe haber gente pensando, bueno, no me gusta cómo va a fallar la Cámara Nacional en lo civil, o la Cámara Federal Contencioso Administrativo Federal, ¿no? Digo, no me gusta cómo va a fallar, mejor voy en apelación al Supremo Tribunal de Justicia de la ciudad o al Tribunal Superior de Justicia de otra provincia. Esto ya es, viste, abre la puerta para que sea un cachivache, porque... Y es muy posible que esto genere un gran cachivache. Yo insisto, yo no critico a los abogados que en un punto... tienen un recurso para hacer su trabajo, ¿no? No es criticar a los abogados. Su estrategia del caso, pero, a ver, para cualquier vecino de la ciudad, si querés, vamos a hablar en esos términos, la instauración de semejante recurso, lo único que va a conseguir es que los primeros 3 o 4 o 6 meses de actuación o de actividad del Tribunal Superior de Justicia, entre que sustancia, le corre una vista al procurador o escucha las partes o notifica, ganan tiempo, va a caminar, y tiempo. después se va a hacer un cuello de botella inmenso, y lo que va a suceder es como pasó cuando cambiaron las instancias recursivas en la provincia de Buenos Aires y en tantas otras provincias, que le agregaron algún tribunal intermedio o algún recurso por ante algún tribunal superior, una lentificación absoluta y hasta llegar a prácticamente una paralización de la Administración de Justicia. En fin, esto va a terminar sin lugar a dudas, si no tiene una solución antes
y si no toma cartas en el asunto de manera urgente, tiene una posibilidad hermosa la Corte Suprema de Justicia con el caso de Levinas para poner las cosas en orden, a partir ya del dictamen que le da el Procurador General sustituto, para poner las cosas en orden, y si no, indudablemente, no creo ni siquiera que los colegios de abogados, insisto, no los critico, cada uno tiene su forma de encarar el asunto, pero no creo que tampoco los colegios de abogados estén contentos con esto, y mucho menos quienes entendemos que la justicia nacional forma en la ciudad autónoma, aún ciudad autónoma, que es la capital federal, sede donde residen las autoridades nacionales del gobierno nacional, tiene esa diferenciación justamente por esa cuestión de encontrarse en las sedes de los poderes del Estado Nacional, tiene esa diferenciación que no necesita ni corresponde porque por una cuestión legal, por una cuestión de mandato legal, de Constitución Nacional dispuesta en la Carta Magna, en la Constitución, no corresponde que intervenga una Corte que tiene su razón de ser, si querés, para las cuestiones locales, nimias. Justamente de eso se trata, las cuestiones locales, y para eso lo dijo claramente la Constitución, porque cuando habla de la Administración de Justicia de la Ciudad Autónoma, le da, dice, bueno, una ley del Congreso va a decir luego qué pasa con los bienes del Estado que están en la Ciudad Autónoma, qué pasa con la Administración de Justicia, qué pasa con la legislación, finalmente la legislatura, y aparece la ley que hoy les guste o no les guste, a muchos que la critican, no está derogada. Pero más allá de todo esto, esta ley y esta reforma del artículo 402 del reglamento, digamos, del recurso de inconstitucionalidad de la ciudad, viola o se pasa por arriba a todas las normas, desde la Constitución hasta las que rigen el recurso extraordinario federal, hasta la propia ley de organización de la justicia nacional, con lo cual genera un desaguisado enorme, y esto redunda en contra del justiciable. Nosotros tenemos que resolver el conflicto. Yo en un rato voy a un juicio y tengo que resolver el conflicto de partes, lo que me plantean las partes, tengo que escuchar al fiscal, a la víctima, a quien tiene la justicia civil tendrá que escuchar a quienes hagan sus reclamos en materia patrimonial, en materia de familia, los comerciales, los juzgados comerciales con sus asuntos, con contenido patrimonial, en fin, nada tiene que hacer acá una justicia que trata o destinada a tratar asuntos menores, de menor cuantía, de una ciudad que no tiene ni siquiera el estatus de una provincia. Exactamente. Walter, quiero agradecerte la charla. Seguro vamos a volver a hablar de este y otros temas que surjan. Es un placer siempre charlar con vos. Si me permitís eso, por supuesto, te digo cómo no. Yo pertenezco a un espacio que hace activismo asociativo, si querés, dentro de los jueces y los funcionarios, magistrados y magistradas. La lista celeste. Y estamos trabajando duramente para convocar al Consejo de la Asociación de Magistrados y para lograr diseñar cursos de acción rápidos, urgentes y efectivos para parar este desastre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, jurídico, desde todo punto de vista. Totalmente. Que no creo que les haya pasado desapercibidos a quienes lo votaron. Sí hay una intención, insisto, subrepticia de, con un pequeño artículo y agregándole el carácter del Superior Tribunal de Justicia a los integrantes de la Justicia Nacional, o a los cuerpos, las cámaras, los cuerpos colegiados de la Justicia Nacional, esta posibilidad de ir con ese recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal. Walter, Gabriel, antes de cortar, yo voy a decir algo que lo puedo decir desde mi lugar de periodista, por ahí vos como juez tenés que guardar
tus formas, ¿no? Yo no creo que de los que votaron ayer esto en la legislatura de la ciudad, ¿cuántos saben lo que votaron realmente? Porque son, en definitiva, sin desmerecer la capacidad de los legisladores, son los concejales de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso es el Consejo Deliberante. ¿Cuántos de estos legisladores tendrán en la cabeza conocimiento pleno de lo que votaron ayer? ¿Vos crees que conocen la ley, que conocen la Constitución, que leyeron lo que estaban votando? ¿O de repente algún dirigente, algún puntero le dijo, muchachos, levanten la mano, hay que votarla, esto tiene que salir, y salió con frita? Mira, hubo no puedo decir que no hubo oposición, porque sí hubieron muchos legisladores que se opusieron a esta barbaridad. Pero lo cierto es que quienes votaron afirmativamente no vieron la cuestión constitucional, no vieron la perspectiva constitucional, no vieron el daño que le hacen al Estado de Derecho, a la división de poderes, en definitiva a la República. No lo advirtieron, nunca votaron con una perspectiva constitucional, porque con solo abrir la Constitución se hubieran dado cuenta que con un articulito de una ley perdida, de un reglamento, para un recurso ante un superior tribunal de justicia local, trastocaron y cambiaron la administración de justicia federal, que es nuestra administración de justicia. Y si bien, como vos dijiste, yo estoy en un juego federal, yo nací y laboralmente, por decirlo de alguna manera, cuando era joven todavía, en mi querida Justicia Nacional, a la que voy a defender hasta la última instancia con todos los compañeros que decidan, o creo que todos en definitiva, porque hay una comunión en este punto para volver atrás a este desaguisado, insisto. Walter, un verdadero desastre. Sí, es un desastre, es una aberración jurídica, porque es terrible. Tal cual. Lo que te propongo es que, nosotros estamos en contacto permanentemente, vayamos charlando cómo avanzan los planteos de la lista celeste con tu espacio, lo que están haciendo, y cualquier novedad nos volvemos a comunicar o charlamos con alguno de los integrantes de la lista, del espacio que vos integrás, para seguir el tema de cerca. Porque viste que lo que pasa acá en Argentina es que las noticias van una por encima de la otra y se van perdiendo los temas de importancia. Los temas que son relevantes en el mediano y en el largo plazo, como no hay que dejarlos de lado, no hay que perderlos, hay que estar monitoreando cómo avanza. Es muy, muy cierto. Ayer también, te digo una pequeña postilla a todo lo que dije, sí. También se aprobó el tema de la ley por jurados, que si bien es muy bienvenida y tiene raigambre constitucional y cada estado provincial dicta por ahora, hasta que no salga una ley nacional, si es que sale para los jurados, pero también aparece la ley por jurados en la legislatura. Bueno, y cuando hablan de los delitos por los cuales van a entender esos jurados en supuestos juicios en materia criminal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habla de delitos de pena superior a los 20 años, delitos que hoy juzga y administra a la perfección y de manera correcta y con un sistema aceitado y con gente capacitada desde siempre, la justicia nacional en lo criminal y correccional, y los tribunales orales en lo criminal y correccional. Sí. Es decir, que también está soslayando el funcionamiento de la justicia de instrucción y también está soslayando el funcionamiento de los tribunales orales en la ciudad de Buenos Aires, que pertenecen obviamente al ámbito de la justicia nacional. O sea, un desaguisado tras otro. Si vos revisás el boletín oficial o qué hizo la legislatura ayer, bueno, también hizo esta cuestión que, insisto, no tiene perspectiva constitucional. Y eso es lo que duele, ¿no?, en el fondo. ¿Y esto qué va a terminar? Va a terminar en la Corte. Yo lo veo en la Corte. Indudablemente. Esperemos que más con un fallo, con un dictamen de Casal en contra, tiene que terminar en la Corte, y la Corte definiendo esto de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, que ese es el rol de la Corte, ¿no? Interpretar la Constitución Esperemos nacional. Que lo haga cuanto antes y no nos obligue a ir. Obviamente no tenemos otra vía ni conocemos otra vía que la legal y plantearlo ante los tribunales, pero podría
cortarse de raíz a partir de un fallo de la Corte que ponga en blanco sobre negro hasta dónde llega la competencia de la ciudad autónoma en materia de justicia y hasta dónde la nacional. En fin. Muy bien, Walter. Una lucha no se espera. Vamos a seguir, mantengámonos en contacto. Cualquier novedad que surja de lo que trabajen en el espacio de la lista celeste, chiflame y hacemos una nota y lo difundimos aquí en el programa. Tenés a disposición. Te lo agradezco infinitamente. No, por favor, al contrario. Desde ya. Te mando gran cariño. Un abrazo grande. Suerte en el juicio hoy. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Walter Venditti es juez del Tribunal Oral, camarista del Tribunal Oral Federal de San Martín. 8 y 14 en la República Argentina. No te vayas, enseguida volvemos para seguir a contramano con Gabriel Oliverio.